Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Vamos a leer la palabra y lo hacemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos, mis queridos hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche por la vida, Señor, por la sanidad, por la provisión, por esa salvación tan preciosa que no tenemos nada con qué pagarte, Señor. Por eso es que ponemos nuestra atención a ti, te suplicamos que nos hables al corazón. Bendice a cada hermano que ahora está conectado, Señor, que lo que vaya a salir de mi boca en esta noche sea para bendición, sea para instrucción y que venga del Espíritu Santo. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo tome control de todo esto, tome el control de mis labios y nos enseñe en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que vamos a tocar el tema, estamos en el tema los dones espirituales. Los dones viene de la palabra charis, aunque ya vamos a explicar un poquito sobre eso. Es una abundancia del Espíritu Santo en nosotros, pero es algo que cada cristiano tiene desde el momento de que nació en el Señor, es decir, el día que recibió al Señor, y ya vamos a ver un poquito eso, le fue dada una muestra del Espíritu Santo, una bendición del Espíritu Santo para provecho de toda la iglesia. Entonces, este tema es bien importante porque nosotros vemos que hay denominaciones que han abusado de los dones espirituales, principalmente por aquellas manifestaciones, milagros, lenguas y todo eso que de repente en lugar de hacer las cosas como la Biblia dice, pues termina usualmente en desorden y a muchos pues nos han ahuyentado, porque yo fui uno de esos en algún tiempo, nos han ahuyentado de estar congregados, ¿verdad? Y entonces las otras denominaciones al ver esa actitud del abuso de los dones, ¿verdad? De la exageración de los dones, es que algunos han decidido no tocar el tema. Y la verdad, amados hermanos, las dos posiciones extremas están equivocadas, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros tengamos la versión bíblica de lo que Dios ha hecho. Siempre es la palabra. Amados, siempre es la palabra. No me diga usted que yo sentí, no me hable de emociones, no me hable de experiencias. Hábleme de la palabra de Dios, que eso es lo seguro, porque sus experiencias, o mejor dicho, sus emociones, en sus experiencias dependen mucho de su estado de ánimo. Fíjense que estábamos yo pastoreé una iglesia en El Salvador, pero en un lugar que se llamaba Carasucia. En sus inicios, pues invitamos a un hermano que llegara a predicar. Entonces, yo sabía que este hermano era pentecostal, pero se sujetaba muchísimo. Pero me dijo, mire, pastor, viene conmigo un hermano, es muy buen predicador, es muy respetuoso, etcétera, etcétera. Puede usted que él predique en mi lugar. Dije, es algo que no nos gusta hacer, pero la iglesia estaba pequeñita, estábamos comenzando. Entonces le dije, ok, mi hermano, que predique. Entonces ahí estábamos escuchando, todo estaba bien y de repente, alguien nos llegó que se urgía mi presencia, entonces yo me tuve que salir del templo y entonces atendí a esta persona, entonces un poquito afuera del templo. Cuando regresé, este señor había tirado, supuestamente habían caído en descanso como 3 o 4 hermanas. Y entonces yo vi el desorden, ¿verdad? Entonces, para no hacer así, que bajarle volumen o algo al micrófono, yo me acerqué a las hermanas que supuestamente estaban en un trance espiritual y yo solamente le dije, vaya, por favor, levántese de tonteras, perdóname la expresión. Y mire, y las 4 se levantaron de un solo como que nada había pasado.
Entonces, eso hace que muchos seamos esquivos a este tema, cuando es un tema súper, súper importante en la vida de la iglesia y para la sanidad y la instrucción y el crecimiento de la obra en la vida espiritual. Fíjense, vamos a comenzar en orden y para que vayamos entendiendo la importancia de los dones espirituales. Hemos dicho, oiga bien, dice el versículo 3, el que leímos, dice, digo, hablando Pablo, pues, por la gracia que me es dada. Entonces, Pablo está diciendo que por el privilegio que tiene de apóstol, por la responsabilidad que Dios le ha dado, dice, me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, se refiere a los cristianos, no se refiere a alguien que no sea creyente, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, Pablo está llamando a los hermanos y les diga, pórtense correctamente. No crean que usted puede hacer esto, puede hacer lo otro en la iglesia, sino que usted va a desarrollar la función de la iglesia según la medida de fe que Dios haya puesto en usted. En otras palabras, en la iglesia no va a salir alguien, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No, usted va a hacer en la casa del Señor lo que Dios haya depositado en su corazón. Cuando usted desarrolle la función que Dios le ha puesto a hacer, no la que su mente quiere, sino que la voluntad de Dios ha derramado en usted, la iglesia va a ser bendecida porque el Espíritu Santo va a ministrar a la iglesia con su servicio, con su trabajo en la obra del Señor, porque usted va a estar utilizando el lugar que Dios le ha establecido. Por eso es que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, vamos a ver. Que Dios repartió a cada uno. O sea, Pablo está hablando en pasado, ¿verdad? A cada uno de los hermanos a los que le está hablando ya ha recibido. No es que los va a recibir, porque es en el momento que nosotros recibimos al Señor. Pero comencemos por el principio. Vea lo que dice, por favor, 1 Corintios 12:3, porque yo quiero que veamos, quiero mostrarle cómo es que vinimos al Señor. Porque algunos dicen, bueno, yo me acerqué al Señor desde el momento en que yo me decidí por Cristo. Que se haya decidido por Cristo, no lo sé. No lo sé bien que usted haya tomado la decisión. Lo que sí sé es quién le llamó. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos a ver 1 Corintios 12:3. Dice así, mire. Por tanto, os hago saber, oiga esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y oiga esto, y esta es la parte que me interesa. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros venimos al conocimiento del Señor a través del Espíritu Santo. Si bien es cierto, un pastor predicó o cualquier persona estuvo predicando, nos presentó la palabra, pero es la acción del Espíritu Santo lo que nos hace conocer, venir y llamar a Cristo como nuestro curios, nuestro dueño. No es voluntad humana. La Biblia dice que nosotros no nacemos por voluntad humana, sino que nacemos por voluntad del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, luego que nosotros le abrimos nuestro corazón por el llamado del Espíritu Santo, quiero que veamos 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 en adelante, porque es importante entender que si bien es cierto, el Espíritu Santo nos llamó, también Él nos incorpora al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Nadie ha venido a la iglesia, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, nadie ha venido y se ha incorporado por su voluntad, sino que el Espíritu Santo lo llama, el Espíritu Santo hace que llamen a Cristo nuestro Señor y lo incorpora al cuerpo de Cristo. Mire cómo dice, por favor, 1 Corintios 12, del 12 al 14 vamos a leer. Dice así, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo de la iglesia, y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu, oiga esto, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, quiero que vea principalmente el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, mire lo que dice ahí, bautizados. Entonces, mi querido hermano, yo sé que he escuchado la expresión el bautismo del Espíritu Santo. Eso, amados hermanos, no es un momento en el que usted habla lenguas o hace una cosa u otra, sino que es el momento de la incorporación de usted al cuerpo de Cristo. Un miembro más es incorporado al cuerpo de Cristo. Todos, oiga bien, todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido bautizados en el Espíritu, es decir, hemos sido incorporados. No lo tome como una experiencia espiritual, el nuevo nacimiento, el ser bautizado en el Espíritu, sino que es una incorporación que todos los creyentes hemos experimentado. No hay creyente, no hay persona que no haya nacido de nuevo, que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo, que es la incorporación al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y dice, sean judíos o sean griegos. Entonces, todos, sin excepción, oiga bien, hemos sido incorporados. Pero también, de la misma manera, todos sin excepción, el día que nosotros fuimos nacidos de nuevo, incorporados al cuerpo de Cristo, hemos sido dotados de al menos un don. Quisiera que viéramos 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 en adelante. 1 Corintios 12, versículos del 4 en adelante. Ya vimos que a través del Espíritu Santo vinimos al conocimiento del Señor y pudimos llamar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, lo pudimos llamar Señor. Vimos también que todas las personas que han llamado a Cristo como Señor y han nacido de nuevo, han sido bautizados en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que han sido incorporados al cuerpo de Cristo. Ahora, en este 1 Corintios 12, del 4 en adelante, vamos a ver que todos los cristianos, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hemos sido capacitados, hemos recibido un don, al menos un don. Dice el versículo 4, 1 Corintios 12, 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, que es el que me interesa en este momento. Pero mire qué dice ahí, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Mire qué dice ahí, para provecho. ¿Cuántos son cada uno? Todos. Aquí sin excepción, usted y yo, aunque no sepa a este momento cuál es su don, el don está allí en usted. Sea que usted esté sirviendo, sea que no esté sirviendo, el don está guardado en usted. Si todavía no lo conoce, todavía no lo ha puesto en práctica, amados hermanos, usted está en deuda con Dios. Y si usted lo quiere saber, cuando hablamos de los talentos, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero para confirmar esto, vamos a ir a 1 Corintios siempre, al capítulo 7, versículo 7. No, espero no ir muy rápido, amados hermanos. Yo sé que la mayoría de estas cosas ustedes ya las saben, pero es importante comenzar en orden para que podamos ver la importancia de estos dones. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Solo vamos a ver aquí un versículo. Dice, oiga bien, el apóstol Pablo estaba pidiendo que todos los demás fueran como él, pero estaba consciente de algo. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Oiga esto, repita eso. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. O sea, todos los cristianos, sin excepción, hemos recibido un don.
Si no lo conoce, si no sabe cuál es, si nunca lo ha utilizado, es por su falta de búsqueda en la iglesia, porque son dones que son dados para provecho de la iglesia. Estos dones, amados hermanos, no se trata de, pastor, mi don es cocinar. Ese no es un don, eso no es un don, eso es una habilidad que usted aprende. ¿Verdad? Es algo sobrenatural que Dios le ha dado. Ya vamos a ver varios de ellos, ¿verdad? Y lo vamos a ver con un poquito más de profundidad el próximo miércoles. Pero es algo que usted no tenía antes de conocer al Señor y al venir al Señor le fue incorporado. Ese don no es muestra de espiritualidad, sino es es una capacidad que Dios le ha dado. Fíjense que el término griego para don es charis, es charis, pero específicamente es carismata. Implica las gracias espirituales conferidas por el Espíritu Santo a cada cristiano, como ya vimos, para desarrollar su labor en la iglesia. Pastor, mi don es el canto. No, mi hermano. O sea, eso puede ser un don con el cual usted nació, buena voz o aprendió a tocar un instrumento. No, se trata de dones espirituales para provecho de la iglesia. O sea, de repente su don va a coincidir con alguna habilidad que usted tiene, pero eso solo el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Entonces, son capacidades espirituales conferidas por el Espíritu Santo a cada cristiano para desarrollar una labor o su labor en la iglesia del Señor. En otras palabras, todos tenemos dones. Muchos buscan, ¿verdad? Más que todo las iglesias carismáticas, todos quieren hablar en lenguas, quieren profetizar. No, aquí dice que al menos tenemos uno dado y ese don lo tengo que utilizar en la iglesia, con la iglesia y para enriquecer la iglesia. No hablando de dinero, sino que de vida espiritual. Ahora, este don no es algo por el cual usted tiene que orar para recibirlo. No es algo que usted tiene que buscar. Más de alguna vez, y eso aquí lo vimos en este país, vimos una iglesia tenía charlas para aprender a hablar en lenguas. Eso, amados hermanos, eso es ridículo y va contra la palabra del Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Mire qué interesante lo que dice aquí, porque el Espíritu reparte como Él quiere. Vea esto. Dice 1 Corintios 12, 11. Dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, mire esas tres palabras, como Él quiere. Yo no lo puedo capacitar para que usted tenga un don. Yo puedo ayudarle a que desarrolle su vida espiritual, a que desarrolle ciertas capacidades que le van a servir para ser una mejor persona, para colaborar en la iglesia. Puedo ayudarle para que usted pueda dar clases, puedo enseñarle un montón de cosas, pero no puedo darle un don espiritual porque eso lo hace el Espíritu Santo y lo hace, óigame bien, como Él quiere. Entonces, amados hermanos, eso, si es un regalo que yo recibo desde el principio, no representa un nivel espiritual para nadie. Mire, ¿qué pensaba? Cuando usted lee Primera de Corintios, toda la carta a los Corintios, Pablo les reclama que son niños en la fe y había abundancia de dones, pero lo más probable, estos son interpretaciones mías, es que muchos de esos dones eran fingidos. El don de profecía no viene por voluntad humana, sino que lo da el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere que hable, pero ahí todos hablaban, en lenguas, todos hacían milagros, entonces se da cuenta que era un abuso de lo que Dios hacía en la vida de ellos. Ahora, esto es importante, lo que le voy a decir, es algo importantísimo en la iglesia. Que de tal manera que cuando ignoramos los dones que tenemos, no permitimos que la iglesia se desarrolle como se debe desarrollar. Entonces, estos son dones de gracia.
no se pueden obtener de otra manera más que cuando usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo lo incorporó, nació de nuevo usted y él lo incorporó al cuerpo de Cristo y ahí le capacitó. Usted puede aprender muchas cosas más, pero son como habilidades que usted aprende para servir mejor. Pero el don está sobre todas estas cosas. Entonces, y Dios se lo da a usted para una labor específica en la iglesia. Entonces, amados hermanos, por eso es que la Biblia nos invita a que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Nadie puede decirle a usted, es que a ti te hace falta ser bautizado por el Espíritu Santo. Eso es un error bíblico, ¿verdad? Eso no es correcto. Desde el momento que usted recibió al Señor, cuando usted nació de nuevo, ahí es bautizado. Ya le expliqué, ese bautismo implica su incorporación al cuerpo de Cristo. Allí usted recibe un don. Y por eso es que la Biblia nos llama a que usted y yo seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Una cosa, ese es el bautismo, cuando usted recibe al Señor, y otra cosa es que usted busque a estar junto a la palabra, aprendiendo de la palabra, dejarse llevar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo gobierne su vida. Usted en su vida no hace lo que usted quiere, sino que se sujeta a la palabra y ora y le pide al Señor y usted va a poder vivir no en la carne, sino en el Espíritu. El problema que está pasando ahora, mis queridos hermanos, es que muchas personas quieren hacer todo esto en la carne, ¿verdad? Entonces no es más que una burda imitación de lo que verdaderamente Dios quiere hacer con la iglesia. Dios diseñó a la iglesia para que, aunque fuésemos muchos, todos formáramos parte activa y necesaria para el crecimiento correcto de la iglesia. Le dio dones diferentes para realizar funciones diferentes dentro de la iglesia. Yo puedo tener uno u otro don y usted tener otro. Yo puedo enseñarle, por ejemplo, enseñarle la palabra del Señor y usted tiene el don de misericordia, de hacer misericordia. Ya más adelante vemos eso. Y usted y yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Así otro hermano puede tener el don para poder dirigir o para tomar responsabilidades mayores en la iglesia y entonces todos nos ayudamos, todos aprendemos uno del otro, como, y no dice, pastor, que no se pueden transmitir. No es que, o sea, el don no se puede transmitir, pero yo puedo aprender de usted. No su don, no puedo, usted no me puede trasladar su don, pero por ejemplo, leímos al principio que el que tiene don de servicio, úsese en servir. Entonces, yo puedo verle a usted y usted ser un buen servidor, tiene el don de servicio y lo hace de una manera increíble, entonces yo puedo aprender ciertos detalles de usted. Pero cuando usted ministra, cuando usted utiliza su don, usted bendice a toda la congregación. Pero tiene que conocer su don y tiene que ponerlo en práctica, tiene que ponerlo al servicio del Señor con los hermanos de la iglesia a la cual usted se congrega o en su vida diaria, mostrándose usted siempre como un hijo del Señor. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando, por ejemplo, ve que la Biblia compara el cuerpo humano con la iglesia y dice que somos muchos, ¿verdad? Pero somos un solo cuerpo. Cuando en nuestro cuerpo funciona mal un órgano, el cuerpo entero está enfermo. Entonces, cuando un hermano no está desarrollando su don, es decir, no está desarrollando su función dentro de la iglesia, toda la iglesia adolece en no aprender
del desarrollo del don del hermano. Por ejemplo, puede que algún hermano tenga el don de enseñar. Dice que tiene que utilizarse en la enseñanza. Una cosa es la predicación, otra cosa es la enseñanza. Entonces, cuando este hermano decide utilizar su don y comienza a enseñar, por ejemplo, en aulas, comienza a enseñar en escuela bíblica, toda la iglesia recibe esa enseñanza, y lo bueno es que cuando usted tiene su don y lo está utilizando, quien está actuando a través de usted es el Espíritu Santo. Y entonces toda la iglesia es ministrada cuando usted utiliza su don. Pero usted ve, es algo para provecho de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que todos juntos vayamos creciendo hasta alcanzar la altura que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, mis queridos hermanos, el crecimiento correcto de la iglesia lleva a iníbito, es el desarrollo de los dones de cada hermano. Por eso es que en la iglesia todos valemos lo mismo, porque todos hemos sido salvados con el mismo sacrificio que es Cristo. A todos nos llamó el Espíritu Santo. Sí, claro, si usted es creyente de verdad, usted nació de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo el Espíritu Santo. Nos incorporó al cuerpo de Cristo y nos ha dado un don para provecho de la iglesia. En cuestiones de dones, no podemos hablar que uno sea mayor. Algunos son más representativos o son más exteriores, son más públicos, ¿verdad? Pero todos tienen un lugar en la casa del Señor. Entonces, ¿para qué sirven específicamente según la Biblia? Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 13 en adelante, y se lo resumo así en pocas palabras. Todos debemos ser a la medida de Cristo. Y eso no lo vamos a poder hacer si usted y su servidor y todos los hermanos de la iglesia no desarrollan su don espiritual. Mire lo que dice, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 13 en adelante dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjense, quizás lo vamos a leer desde el versículo 11. Mire, por favor. Efesios 4:11 dice así, mire, oiga esto. Y él mismo constituyó, desde antes dice Dios dio dones a los hombres, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, mire el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para, oiga esto, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, todos creyendo lo mismo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, y esto que trae a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si esto no está, mire lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos, mire la palabra que ocupa, niños, o sea que el desarrollo de los dones trae madurez. No seamos niños fluctuantes, que de repente están, no están, suben, bajan, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquier enseñanza nueva, ahí salen corriendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, vea esto la palabra, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, cuando alguien desarrolla su don, cuando toda la iglesia desarrolla, oiga esto, su don, todos somos ministrados y todos crecemos. Pero esto tiene que ser en el Espíritu y nunca jamás en la carne. Entonces, los dones son provisiones de Dios para cada creyente y todos en conjunto. O sea, Dios les da a cada uno, pero juntos tenemos dones diferentes que sirven para un propósito, para que usted y yo
crezcamos a la estatura de Cristo y seamos herramientas para que alcancemos la plenitud. Esto es decir, en conjunto, individualmente debemos ser como Cristo. Pero, ¿por qué no pasa? ¿Por qué hay tanto problema en la iglesia? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay pleitos en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué el cristiano no crece? Porque el crecimiento numérico es importante cuando hay crecimiento espiritual. ¿Verdad? Cuando todos crecemos espiritualmente, somos un grupo fuerte que vamos ayudando a los nuevos en la fe a desarrollarse. Pero para eso nosotros tenemos que desarrollar nuestro don. Y fíjense que estos dones, cuando se hacen en el Espíritu, se pueden unir los unos a los otros y sujetar una persona que tiene un don a otra persona que tiene un don diferente, de manera que nos ministramos. Pero cuando en las iglesias hay divisiones, cuando en la iglesia hay problemas, y si usted ha sido parte de una división, si usted ha sido parte de los problemas en la iglesia, aunque usted me diga, y quizás lo sea, que usted es una persona nacida de nuevo, yo tengo que decirle en el nombre del Señor, si usted está comandando o es parte de una división, usted es parte, oiga bien, está siendo utilizado por Satanás y está siendo una herramienta del diablo. No hay, oiga bien, no hay en toda la Biblia algo que justifique una división dentro de una iglesia. Porque Dios quiere que seamos unidad. Oiga bien, que seamos unidad. Dos características de la iglesia. Oiga bien, dos características importantes de la iglesia. Número uno, que haya amor entre los miembros, que nos amemos unos a los otros. Así nos identificamos como discípulos de Cristo. Y segundo, unidad, que seamos uno en Cristo. Y es parte de las oraciones del Señor Jesucristo, que así como tú y yo le dice al Padre, somos uno, ellos también sean uno en nosotros. Entonces, la unidad y el amor son características de la iglesia, pero cuando hay separación, cuando hay división, cuando hay amor, estos supuestos dones se están desarrollando no en el espíritu, sino que en la carne. Y cuando se hace en la carne, solo son una imitación de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando es una imitación del Espíritu Santo, es una obra de Satanás. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque puede estar dentro de la iglesia y no ser parte de bendición en la iglesia. ¿Puede un pastor predicar en la carne? Sí puede predicar en la carne. ¿Puede un maestro enseñar en la carne? Por supuesto que sí puede enseñar en la carne. ¿Puede alguien que Dios lo ha puesto para que dar en la carne? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso, amados hermanos, cuando usted va a la casa del Señor, cuando usted se apersona a un lugar con los hermanos, usted no espera que los hermanos le llenen. No, usted se llena en su casa del Espíritu Santo. Usted no busca, aunque siempre se recibe cuando hay amor y cuando estamos conectados con el Señor, siempre se recibe espiritualidad de los hermanos, pero usted llega con su depósito lleno del Espíritu Santo. Cuando usted llega así, la palabra de Dios que usted reciba, usted la va a utilizar correctamente, la va a recibir y la va a desarrollar. Y aun cuando sea una palabra pesada para su vida, pero usted va a saber que viene de Dios y va a poder ponerla en práctica. Recuerde que la Biblia dice que quien quiere aprender, que quien quiere hacer la voluntad de Dios, sabe si la doctrina es de Dios. Y usted no puede hacer la voluntad de Dios si no está en el Espíritu. Olvídese, la carne no quiere. No solo no puede, sino que no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, amados, allí vienen todos los problemas en la iglesia. Cuando no estamos tomados de la mano del Espíritu Santo.
Y cuando estamos tomados con el Espíritu Santo, es como que estemos tomados de la mano todos los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué tanta importancia, oiga esto, qué tanta importancia Pablo y cómo demuestra Pablo la importancia de los dones espirituales? Regresemos a Romanos, perdón, a 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. Porque el apóstol Pablo aquí nos menciona qué tan importante. Y fíjense que esta expresión el apóstol Pablo la menciona más o menos en 4 veces en todo en sus cartas. Dice, oiga esto, 12:1 dice, no quiero hermanos, estamos en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjense que cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, primero Pablo lo hace respecto al misterio de la salvación de los gentiles, ¿verdad? Lo dice también en el misterio cuando explica el arrebatamiento y la transformación de nuestro cuerpo en una transformación espiritual, ¿verdad? Perdón, la transformación que en nuestro cuerpo van a tener el día que Cristo nos llame, que suena la final trompeta. También dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y comienza a hablar de Israel y de cómo Israel va a ser salvo al final. Entonces vemos nosotros que Pablo lo utiliza para explicarnos temas sumamente importantes en la escritura, así como la salvación, el arrebatamiento, etc. Entonces, si Pablo nos pone y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, es porque para Pablo estos dones dentro de la iglesia son de suma importancia. Y por eso, amados hermanos, hacemos mal cuando nos hacemos los desentendidos por este tema, porque algunas iglesias tienen una práctica o no tienen una práctica como debe de ser. No, pastor, es que mire, yo he ido a iglesias que me han sacado carrera y por eso es que no quiero nada con la iglesia. O lo que es peor, otras iglesias, sabiendo la importancia de los dones, deciden, mira, no nos vamos a meter en ese tema para no meternos en problemas. Eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando usted no utiliza los dones espirituales, toda la iglesia pierde. Por eso es que aquí no hay personas más importantes que otras. Toda la iglesia pierde. Y por eso, mi querido hermano, es que es tan importante que usted pueda conocer qué es lo que el Espíritu Santo le dio. Recuerda, dijimos al principio, que el Espíritu Santo nos llevó al conocimiento de Cristo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos decirle Señor a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo e inmediatamente nos incorporó al cuerpo de Cristo. Eso dice, en un mismo cuerpo fuimos todos bautizados. Entonces, cuando la Biblia habla de bautismo hecho por el Espíritu Santo, habla de su incorporación al cuerpo de Cristo. Eso es algo que ya pasó si usted es creyente. También en ese momento que nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos dio un don específico para utilizarlo en la iglesia, sea de servicio, etcétera, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar el próximo miércoles. Entonces, todos los cristianos, oiga bien, todos los cristianos tenemos al menos un don espiritual para provecho de la iglesia. Como le dije hace un rato, usted me ministra a mí con su don y yo le ministro a usted con su don, y así vamos todos aprendiendo y desarrollándonos como creyentes. Eso hace que un cuerpo crezca sano y se desarrolle y sea fuerte. Entre más cristianos ponen al servicio del Señor su don, así la iglesia va transformándose individual y en todo el cuerpo como el cristiano que nosotros debemos de ser. Entonces es de suma importancia que nosotros comprendamos
lo que son los dones espirituales y los desliguemos a todos esos espectáculos que hemos visto, porque tampoco los dones espirituales son sinónimo de madurez espiritual. No, usted nació con eso. Entonces usted tiene que desarrollarlo. Y como le digo, nunca seremos la iglesia que tenemos que llegar a ser si juntos no nos desarrollamos nuestro don. Ahora, es importante saber que un don no es un fin en sí mismo. Es decir, por ejemplo, el don de hacer milagros, que lo menciona la palabra, ya lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, usted, no, yo quiero el don de milagro, usted primero no lo puede tener porque el Espíritu Santo lo da como quiere el día que usted recibió al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no podemos nosotros pensar que ese es mi fin. No, cuando yo descubra cuál es mi don, el fin es ponerlo al servicio de la iglesia para contribuir que todos crezcamos. Ahora, todos tenemos dones, dijimos. Todos tenemos dones. Y en la medida que nosotros nos sujetemos a las autoridades en la iglesia, en la medida que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos como el que debemos de tener, amados, y seamos y pensemos de nosotros con sencillez, va a ser más fácil que usted y yo podamos desarrollar el don que Dios tiene para nosotros. Vamos a volver al versículo 3 ya casi para terminar. Romanos 12, 3. Recuerde que los dos primeros pues son versículos que a mí me encantan mucho y me sirvieron en mi vida espiritual para poder entregar mi corazoncito al Señor, no solo para recibirlo, sino que para humillarme delante del Señor. ¿Verdad? Entonces, los dos primeros versículos, yo le invito a que usted pueda ver el estudio del miércoles pasado, porque no vamos a entrar a eso, que se llama sacrificio vivo. Puede escucharlo y usted va a comprender lo que cuando eso funciona. Entonces, cuando usted pueda hacer ese sacrificio vivo, usted va a poder utilizar sus dones espirituales mejor, porque dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, repito, esa es la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Esto qué quiere decir? Que no se crean mucho. Es que si yo fuera el pastor, no, si usted no es el pastor es porque Dios no lo ha puesto de pastor. Si yo fuera el líder de tal ministerio, es que Dios no lo ha puesto allí. No tenga más alto concepto de usted mismo que el que debe tener. Sus habilidades afuera no necesariamente van a ser útiles o van a ser lo mismo en la iglesia. Fíjense que a veces yo he cometido el error de porque veo que hay personas que pueden hablar bonito en público y se desarrollan bien dirigiendo algún culto o hablando con los hermanos. Pienso, este va a ser predicador, este va a ser pastor, y he cometido errores y quizás no es así, porque Dios es quien constituye y probablemente gente que no puede hablar bien va a desarrollarse en el ministerio porque ese es su llamado y Dios lo va a respaldar. Entonces, veamos de nuevo, por favor. Dice el versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, prudente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe es el don. Amado, si usted no sabe qué don usted tiene, deje de estar pidiendo privilegios a diestra y siniestra, porque servir en la iglesia es un privilegio. Vaya, si usted quiere servir en algo, vaya, pero vaya con un corazón sencillo, humilde, y allí usted va a ir conociendo para qué Dios lo ha preparado, pero sea humilde. Tiene que estar en el espíritu. Muchas veces el servicio trae fricciones porque el servicio, todo servicio para el Señor y en la iglesia es sacrificial. Amados hermanos, es sacrificial. Y cuando llegamos en la carne, nadie quiere ceder nada. Ahora, sigamos. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Por ejemplo, tengo 2 manos, cada uno tiene dedos, tengo 2 ojos, nariz, boca, un corazón, 2 riñones, etcétera, etcétera, ¿verdad? No puedo decir cuál es más importante que otro, porque todos tienen una función. De la misma manera, cada cristiano, cada persona que recibe a Cristo está capacitado por el Espíritu Santo, está dotado por el Espíritu Santo para desarrollar una función específica en la iglesia que va a ser de bendición en la iglesia. Mientras más ignoremos, mientras más nos hagamos los desentendidos de esto, menos va a recibir la bendición la iglesia de lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de usted. Recuerde que cuando usted utiliza su don, quien actúa a través de usted es el Espíritu Santo, y no hay mejor cosa que ser bendecido por el Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 4, repetimos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos, hermano. Y mi desarrollo depende de que usted desarrolle también. Y así todos los hermanos. Así es que, mi querido hermano, primero, no descuide los dones espirituales. Ore, pídale al Señor que le ayude a identificarlo y utilícelo. Cuando usted lo utilice, el Espíritu Santo va a bendecir a tanta gente. Y asimismo, cuando otro hermano decida utilizar su don y ponerlo al servicio con humildad en el Señor y con fe, así el resto de la iglesia va a ser bendecido. Yo soy el pastor de la iglesia, pero yo no tengo todos los dones. Pero juntos hacemos que habiten todos los dones en la iglesia y la iglesia crezca y se desarrolle. Así es que, mi querido hermano, yo quiero que usted quite de su mente, no, yo no quiero saber nada de los dones. No, abra su corazoncito. Quiero invitarlo a que usted pueda leer este mismo Romanos 12 y 1 Corintios 12. El próximo miércoles vamos a estar ahondando y vamos a tratar de tocar algunos de los dones, principalmente los que traen mayor controversia, cómo los trata la palabra de Dios. No voy a dar mi opinión personal, sino que aquí no importa lo que yo piense, importa lo que Dios piensa. Yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar del testimonio de las Escrituras, y esa es la palabra de Dios. Por eso, iglesia, mire, usted tiene que orar aún por su servidor, para que cuando se presente y hable, lo haga con denuedo, con valentía, para presentar la palabra tal cual está escrita. Mi querido hermano, no se haga el desentendido con este tema, porque va a llegar un día que se va a cumplir el texto que dice en 1 Corintios que es necesario que comparezcamos al tribunal de Cristo para que nosotros demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aproveche los dones. Aproveche la vida en el Espíritu. Recuerda, esto no es algo que se desarrolla en la carne, sino que esto es algo que se desarrolla cuando nos ponemos en las manos preciosas del Espíritu Santo. Ahora, ¿usted quiere descubrir cuál es su don? Ore. Póngalo en práctica. Póngase a la orden. Le aseguro que lo va a descubrir. Ahora, recuerde que estos dones no vienen si usted no ha recibido a Cristo. Y por eso que antes de orar por todos los hermanos, yo quiero hacer la invitación para aquellos que no conocen al Señor y que estas cosas no las logran comprender ni las va a entender jamás, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Y para eso usted tiene que nacer espiritualmente. Por eso es que yo quiero invitarlo que en esta noche usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cómo lo hago, pastor?
Repita esta sencilla oración y hágalo con fe. Y le aseguro que hoy mismo usted va a nacer de nuevo, usted va a ser incorporado al cuerpo de Cristo y usted va a recibir al menos un don de parte del Espíritu Santo para ser utilizado para la iglesia. Así que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar todos, amados. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro. Queremos agradecerte, Dios, la vida que nos das. Agradecer la acción del Espíritu Santo por el cual nosotros pudimos llegar al conocimiento tuyo, Señor. Pero ahora queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes, Dios, que escuches nuestra oración. Nosotros hemos creído que tú eres Dios por sobre todo el universo y que en ti, Señor, nosotros estamos completos. Por eso, Dios, es que te suplicamos que derrames tu bendición.